Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Reyes Venancio. Estudio en el Centro Universitario para el Desarrollo Empresarial de México de la carrera de Pedagogía. Hoy les voy a hablar del tema evaluación de la inteligencia emocional. A continuación les presentaré unas diapositivas. Inteligencia emocional. El término de inteligencia emocional fue acuñado por Salovey y Mayer en 1990 y definido por estos autores como un tipo de inteligencia social que engloba la habilidad para dirigir y controlar nuestras propias emociones y las de los demás, así como para discriminar entre ellas y utilizar la información que nos proporciona para guiar nuestros pensamientos y acciones que resulten beneficiosas para nosotros mismos y para la cultura a la que pertenecemos. Para Mayer y Salovey, la inteligencia emocional incluye la evaluación verbal y no verbal, la expresión emocional, la regulación de las emociones en uno mismo y en los otros, y la utilización de contenidos emocionales en la solución de problemas. Evaluación emocional. Recopila y mide información sobre aspectos cualitativos y cuantitativos de la experiencia de un usuario. La evaluación de las emociones, se dice que hay tres formas en las que se evalúan, que el primero es instrumentos clásicos de evaluación de inteligencia emocional, que son cuestionarios, escalas y autoinformes. Este método de evaluación ha sido el más tradicional y utilizado en el campo de la psicología. A través de los cuestionarios se han obtenido perfiles en variables de personalidad como extroversión, neuroticismo, se ha evaluado aspectos emocionales como empatía o autoestima y se han obtenido medidas sobre otros factores más cognitivos como pensamiento constructivo o estrategias de afrontamiento. De la misma forma, la utilización de escalas y cuestionarios está mostrando su utilidad en el campo de la inteligencia emocional y el manejo afectivo de nuestras emociones. La segunda es medidas de evaluación de inteligencia emocional basada en observadores externos. En esta segunda forma de evaluar los niveles de la inteligencia emocional parte de un presupuesto básico. Se implica la capacidad para manejar y comprender las emociones de las personas que nos rodean. Este procedimiento se considera un medio eficaz para evaluar la inteligencia emocional interpersonal, es decir, nos indica el nivel de habilidad emocional percibida por los demás. Comúnmente son llamados instrumentos basados en la observación externa. En ellos se solicita la estimación por parte del individuo para que nos dé su opinión sobre cómo es él percibido con respecto a su interacción con el resto de los demás, su manera de resolver los conflictos o bien su forma de afrontar las situaciones de estrés. Y la tercera son medidas de habilidad de la inteligencia emocional basadas en tareas de ejecución. Este último grupo de medidas surge para suplir los problemas de sesgos que presentan las dos metodologías anteriores. El objetivo de estos instrumentos es, por una parte, evitar la falsación de respuestas por los propios sujetos en situaciones donde una imagen positiva es deseable, y por otra, disminuir los sesgos perceptivos y situacionales provocados por los observadores externos. La lógica de este instrumento de evaluación es de un sentido común aplastante. Si queremos evaluar si una persona es hábil o no es la mejor forma de hacerlo es comprobar su habilidad. Expresión de las emociones, expresión de la emoción de cólera y expresión de los miedos. La expresión de los miedos es la emoción del peligro y la amenaza. Cuando la experimentamos, la activación que se produce en nuestro cuerpo es intensa. Esto es así porque intenta prepararnos para la lucha o para una huida lo más rápido posible. Cuando sentimos miedo, automáticamente nuestra mente, que es muy lista, le dice al corazón que se ponga a bombear más rápido y fuerte. La razón no es otra que preparar los músculos para que actúe. Así, esta emoción es la que más presión interna y produce y la que orgánicamente podemos aguantar menos tiempo. Y la expresión de cólera o ira es el enfado. Lo habitualmente es que tenga un objeto, los demás, la suerte y la habitualmente nosotros mismos. La ira genera
La ira genera golpe al otro, aumenta la ira de este. La ira es el producto de la diferencia entre un estado que se ha producido y otro que nos hubiera gustado que se hubiera producido en su lugar. Por otro lado, el estado de ánimo al que da paso habitualmente es de la frustración. Existen varias escalas de evaluación para la empatía. Pero para empezar, la empatía es una competencia emocional que se incluye en componentes cognitivos y emocionales y se relaciona positivamente con la conducta prosocial de ayuda. También es considerada una de las principales habilidades que debe presentar un terapeuta para llegar a establecer relaciones terapéuticas satisfactorias. Se distinguen dos tipos de comprensión: empática en la relación terapéutica, la empatía cognitiva, que consiste en percibir el mundo desde el punto de vista del paciente, y la empatía afectiva, que se refiere a sentir con el paciente conservando la distancia emocional necesaria para mantener la objetividad. La escala de Diamond esta escala fue creada en 1949 y es la precursora de las escalas de empatía. Sostiene que la empatía consiste en transportarse uno mismo hacia el pensamiento, sentimientos y conductas de otro. La escala de empatía es la escala de empatía de Logan. Esta escala fue desarrollada en 1969. Es un instrumento de autoadministración que consta de 64 ítems, que responde a 4 subescalas: autoestima, temperamento, sensibilidad y no conformismo. La escala se basó en una definición conceptual de empatía que sostiene que la aprehensión intelectual o imaginaria de la condición o el estado mental del otro. La escala de Mehrabian y Stein. La escala de empatía emocional, creada por Mehrabian y Stein en 1972, es un cuestionario autoadministrativo. Presenta afirmaciones a las cuales las personas deben otorgar un valor que va desde el 4 completamente en desacuerdo al más 4 completamente de acuerdo. La escala evalúa dos dimensiones de la empatía: la ausencia de agresividad hacia el otro y la conducta de ayuda. La escala de índice de reactividad interpersonal de Davis es un cuestionario de autoadministración que cuenta con 4 subescalas que permite evaluar diferentes dimensiones de la empatía. El sujeto a evaluar debe otorgar un puntaje que se extienda de 1 a 5 segundos, el grado de acuerdo o desacuerdo con cada información. En la escala de cociente empático, este instrumento fue diseñado por Baron Cohen y Wellwright como un instrumento diagnóstico del autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger en adultos como inteligencia normal. Y el otra escala es test de empatía cognitiva y afectiva. Este fue creado por López Pérez, Fernández Cinto y Abad en el 2008 y es el único de este grupo que fue elaborado en español originalmente. Consiste en un cuestionario en 4 escalas: adopción de perspectivas, evalúa la capacidad para la tolerancia y la comunicación y las relaciones personales, comprensión emocional, implica la capacidad para reconocer y comprender los estados emocionales de los otros. Estrés empático se refiere a la conexión con los estados emocionales negativos de los otros, y alegría empática apunta a la capacidad para compartir las emociones positivas de otras personas. Y por último, la lectura de la mirada. Este instrumento se utiliza para medir teoría de la mente en adultos. Los resultados que brindan pueden leerse como inherentes al estudio de ambos conceptos. El test estudia la capacidad de comprender los sentimientos y pensamientos de otros a través de la lectura de la mirada. Expresiones emocionales. Las emociones son también un tema importante de la psicología y los investigadores han dedicado una gran cantidad de energía hacia la comprensión de los efectos de las emociones y teorías sobre cómo y por qué se producen las emociones. Por suerte, los investigadores han aprendido mucho acerca de la expresión real de las emociones en los últimos tiempos. Expresamos nuestras emociones en un número de diferentes maneras, incluyendo tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Un lenguaje corporal, como puede ser una postura encorvada o los brazos cruzados, se puede utilizar para enviar diferentes señales emocionales. Una de las formas más importantes que expresar emociones es a través de la segunda,
la distinción, las distintas culturas, unas más que otras. Las expresiones emocionales de la gente o de otros países y culturas se expresan de formas distintas. La habilidad para expresar e interpretar las emociones juega una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Y bien, hasta aquí sería el tema de las evaluación de las emociones. Espero que haya sido de su agrado y me haya explicado. Gracias.